Bueno, gente, bienvenida al podcast de hoy. Estoy muy contento, la verdad, de volver a lo que es el formato largo de grabación. Tenía muchas ganas de hacer este tipo de contenido porque es donde más me puedo explayar, es donde más puedo dar los pensamientos, contexto de distintos atletas con los que yo haya trabajado. Y estoy muy contento de anunciar de que, bueno, hoy tengo justamente... yo no hago como la introducción de Science y Fierros que solo se ven dos pantallas y después sí te ves vos como que aparece de sorpresa, o sea, ya la sorpresa está completamente arruinada porque yo eso no lo sé hacer. Entonces, bueno, gente, bienvenido de vuelta, loco, me alegro mucho de estar hablando con vos, querido Juan. Ha pasado un rato, bueno, tuvimos ahí un round fallido el otro día, pero ahora le mandamos y va a salir bien. ¿Cómo estás, Juan? Todo muy bien, Mati. Como dices, es un gusto de volver a tener una charla sobre turismo, sobre fitness, sobre todo lo que nos apasiona a ambos. Porque sí, se había pasado un buen rato. La última vez fue con Vivir la Prep. Sí habíamos hablado tal vez alguna vez por ahí, por mensajes, que a veces charlamos y discutimos algunas cosas, pero bueno, vamos a ya como darle un poquito, a hablar esta vez como en un formato un poco más organizado y volver un poquito al formato de los podcasts y algo que pues pienso yo que nos salía bien y a la gente le gustaba, entonces pues vamos a ver cómo sale este episodio. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar con el episodio. Lo que habíamos hablado, que como dije, tuvimos como un round medio fallido en donde yo justo tuve un día medio bajo de energía y también como para hacer una entradita en calor, hablamos y se me quedó sin batería la computadora, entonces bueno, a este buen hombre le hice perder un montón de tiempo, pero ahora este round va a salir bien y teníamos planeado hablar básicamente en un formato medio de ping pong. No sé si la gente recuerda cuando se puso muy en tendencia este típico yo nunca nunca. Bueno, vamos a hacer algo por el estilo, pero hablando un poquito más de culturismo y los errores comunes que pueden llegar a cometer ciertos atletas que les van a llevar a conseguir un peor punto en la tarima. Entonces, más o menos con eso vamos a jugar un poquito. El formato es el siguiente. Uno arranca la oración diciendo, si yo el día de mañana tuviera que preparar mejor a un atleta, haría X. Inserte error, inserte práctica que se puede mejorar y cómo uno la mejoraría por medio de, bueno, su metodología y demás. De forma breve y resumida, digamos, pero ahí vamos teniendo como esas idas y vueltas y vamos charlando sobre lo que va afirmando el otro, básicamente. Así que bueno, si te parece, vos se te ocurre, ¿querés dar un puntapié ya mismo o arranco yo? No, no se me ocurre, me gustaría que pues tú que eres el que propuso el formato, me gustaría ver cómo va la cosa, pero ¿te parece si empezamos? A mí me parece chévere que lo organizáramos tal vez así como habíamos dicho que primero off-season y tal vez después nos adentramos un poquito en lo que era pre, como para no desorganizarnos mucho ahí entre Perfecto, todo. perfecto. Dale, listo. Entonces arranco yo con el puntapié y arrancamos en off-season y después vamos pasando un poquito a lo que es etapa precompetencia con el mismo formato. Bueno. Si yo el día de mañana tuviera que preparar mejor un atleta, le diría que controle su ritmo de subida de peso en volumen. Me explico un poco. Las personas suelen, cuando arrancan su etapa de volumen, dentro de lo que es una etapa de off-season, suelen decir, bueno, subo hasta tantos kilos, ¿sí? Y por así decirlo, es como un poco el sueño, es decir, yo, si peso tanto, lo correlaciono directamente con que voy a estar grande. Si peso esta cantidad de peso, voy a estar masivo. Por ejemplo, yo lo más que he llegado a pesar en mi etapa de volumen, dentro de lo que es el off-season, son 70-71 kilos. Yo podría agarrar y decir la afirmación de, bueno, si yo peso 80 kilos y en la próxima etapa de volumen llego a pesar eso, voy a estar gigante. Sí, grande voy a estar, pero ¿todo va a ser masa muscular? ¿O será que se me recontra desbordó esa subida de peso y realmente subí hasta un punto que no debería haber subido y no lo hice en un plazo acorde para llegar a esa cantidad de peso, maximizando la ganancia de masa muscular sin desbordar además en paralelo la ganancia de grasa? ¿O realmente es que llego a ese peso y absolutamente todo es músculo? La realidad es que hay un límite en el cual nosotros
generamos cierta subida de peso y conseguimos maximizar las ganancias de masa muscular. Más allá de ese límite, si seguimos aumentando todavía más esa subida de peso, quizá algo extra de masa muscular se va a ganar, pero el costo es muy alto porque por esto extra de masa muscular, la proporción a nivel de ganancia de grasa sí es mucho más lineal, entonces ganamos bastante más grasa. Entonces sí, ganas un poquito extra de masa muscular, pero a costa de, a largo plazo, probablemente ganar menos músculo porque estás acortando mucho la duración de tu etapa de volumen. Entonces acá tenemos dos cosas. Fijarte en principalmente llegar hasta X peso corporal y si no llego, mi etapa de volumen no se termina. Entonces no paso a no fijarme en otros datos importantes para medir mi composición corporal, como lo sería en el rendimiento en el gimnasio, que yo sé que vos le das mucha atención a eso, yo también. Y además, probablemente si no controlo dentro de lo que es, bueno, voy de este peso a este peso, si además no controlo el ritmo de subida de peso y me da igual, mientras llegue a ese peso, no pasa nada, va a ser exactamente los mismos los resultados. No importa si hay una semana que gano o 200 gramos o 1 kilo, me da igual mientras llegue a pesar 80 kilos, justamente yo como atleta en off-season, a largo plazo la vas a parir, básicamente, porque en algún momento vas a tener que aplicar algún tipo de estrategia que te saque de ese entorno fisiológico en donde el cuerpo se puede dar el lujo en mayor medida de crear tejido musculoesquelético o meter carne, básicamente. Entonces, más que nada, eso es lo que a mí me ha llevado en el pasado. No, no he tenido experiencias en donde nos hemos fijado un poco más en eso. Primeras etapas de volumen con clientes y demás. Un mal control del ritmo de subida de peso. Y poner un peso objetivo y como el único norte a perseguir me ha llevado a que a largo plazo mis clientes, por ejemplo, tengan que estar menos semanas en un estado óptimo para crecer. En comparación así, estas cosas se hubieran controlado. ¿Qué agregas? No, pues sí, lo que dices es muy acertado todo. Y sí me gustaría agregar que lo que dices, ¿no? Que para ganar esto de masa muscular, tendríamos que ganar, o sea, bien acompañado de todo esto de grasa. Y no solamente es que acorte el tiempo de su vida, digamos que nos adentramos muy rápido en ese entorno fisiológico que hace más favorable la ganancia de grasa que de masa muscular. No es solamente eso, sino que también diría que es el detalle de que al final ganaste esto de masa muscular junto con todo esto de grasa y seguramente esto que ganaste de masa muscular al momento de tener que perder toda esta cantidad de grasa, lo arrastres de nuevo hacia abajo y que haya sido una ganancia de masa muscular que, ok, se hizo, pero en todo ese camino que vas a tener que batallar para perder toda esa grasa que ganaste innecesariamente, pues igual no vas a perder, hombre. Entonces, lo ganaste, pero lo vas a perder si vas a buscar después el punto de competencia, ¿sí? Eh, entonces, es como que, o bueno, digamos que no lo pierde porque hace una bajada muy lenta, muy progresiva, con diet breaks, con una restricción intermitente, pero sí igual te está haciendo más difícil la bajada, porque va a tener que hacer al final más larga, va a ser más dura, va a traer consigo más efectos secundarios negativos por estar tanto tiempo expuesto al déficit, por tener que perder tantos kilos. Entonces, si no pierdes esa masa muscular de nuevo, pues igual te están haciendo las cosas más difíciles a largo plazo. Entonces, ahí sí quería encadenar eso con el tuyo. Y ahora va como mi siguiente error, ¿no? Que sería, si yo tuviera que preparar mejor a otra persona, estaba totalmente contraria a la que tú dices. No tendría miedo a que se tape algo más, a que se vea algo más tapado. ¿Por qué? Y esta es importante, esta la quería mencionar en la primera vez que grabamos y no se pudo, pero fíjate que esto es algo de lo que no se habla mucho. Porque realmente, seamos sinceros, la información a día de hoy ha crecido mucho. Ya es mucha gente la que sabe que para ganar masa muscular no se tiene que poner gordo. Ya gracias a Dios, pues, bueno, yo aquí diciendo gracias a Dios, pero me siento muy en confianza, ¿verdad? Pero ya
gracias a toda esta labor divulgativa que ha crecido en redes sociales, pues la gente sabe que no es necesario ponerse gordo y que incluso es contraproducente. Y es lo que tú hablabas. Pero entonces se ha llevado al otro extremo, ¿no? De que no nos tenemos que tapar y de que está mal ganar algo de grasa. Y entonces le diría a las personas que no tengan miedo de taparse, porque gracias a este mensaje ha hecho que las personas a la mínima que ganan algo de grasa, que se le tape algo el abdomen, pues no se permita seguir en esa etapa de ganancia muscular y está metiendo todo el tiempo déficit, que minicut, todas estas estrategias que al final, seamos sinceros, un volumen o una fase de ganancia exitosa es la que menos minicuts necesita. Por lo menos eso es lo que yo pienso. O sea, o sea, realmente cuando yo aplico un minicut, que realmente casi no lo aplico, prefiero no tener que hacerlo jamás, es porque se salió de las manos la cosa. Se descontroló, se salió el plan. Entonces, eso es. ¿Y por qué digo esto, no tener miedo a taparse? Porque hay algo que el atleta o la persona entusiasta al fin que quiere ganar masa muscular debe entender, y es que la estética en volumen se gana. Y se gana con los años. Se gana con los años. O sea, si tú llevas 3, 4 años entrenando, ganando masa muscular, hombre, terminaste tu definición, vas a empezar a subir de peso, vas a taparte. Y el hecho de que te tapes las dos abdominales, que obviamente va a ser muy progresivo, no quiere decir que ya hayas llegado a ese punto en el que no es favorable la ganancia de masa muscular. Esos volúmenes en los que a lo mejor lucen todavía muy rayados, que se vive todavía muy bien el recto abdominal, en el que no sea una ganancia de grasa excesiva, ese es el objetivo, pero a lo mejor para lograr un volumen de esos, vas a tener que estar 8 años entrenando muy fuerte, habiendo pasado ya por múltiples etapas de ganancia largas, déficits también. Entonces, sí, no debemos tapar un exceso en volumen, pero debes entender qué es esta parte para ti. ¿En qué momento con tu físico, con tu nivel de masa muscular, de verdad empieza a ser contraproducente ello? Sí, porque no va a ser lo mismo, ¿cómo explicarte? La idea es que etapa de volumen a etapa de volumen, pues un mismo peso se vea cada vez mejor. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy en los 88 kilos y me veo un poco más rayado que mis 88 kilos de mi volumen anterior. Sí, entonces de eso se trata y eso va a ir pasando con los años. Que hombre, ya me veo algo más tapado, pero o sea, realmente tengo todavía mucho margen para seguir subiendo de forma lenta, tranquila, cuando a lo mejor con la gente que se ubica más en este extremo, sí diría ya no, toca minicut porque te tapaste, porque ya hay mucha grasa, porque se enciende la insulina, porque entorno favorable para ganancia de masa muscular. Hombre, esto, lo que digo, viene con los años. Cuando se tiene una buena cantidad de masa muscular que hace que la grasa no tape tanto todo el frame, todas las líneas. Yo, por ejemplo, en ese caso, algo que me gustaría agregar es que sí suelo tener como consideración qué tan incómoda se siente, por ejemplo, la persona para saber más o menos hasta qué punto podemos subir, pero yo siendo brutalmente honesto con que al menos un poco de incomodidad, tipo, si vos tenés objetivos competitivos, te vas a tener que incomodar en tus etapas de volumen. Y como dice, le escuché decir a Ito una vez, en tus primeras etapas de definición y en tus primeras etapas de volumen, precisamente no te vas a ver como decir ideal, tipo, no es cuando más te va a gustar. Eso te lo vas ganando justamente como dijiste vos con los años. Y sí es cierto que este mensaje en redes sociales, a mi parecer, ha llevado un poco a esa insatisfacción corporal, a ese ligero deterioro de la imagen corporal, de decir, si yo no me veo así, yo no me voy a sentir cómodo, ¿entendés? Y no te da pie también a aceptar estas incomodidades de que tenés que ir afrontando cambios que son temporales en tu cuerpo, pero que son necesarios para maximizar el proceso en cada etapa. Y eso aplica tanto en etapas de volumen como en etapas de definición. Porque también en el otro extremo pasa. Uno se ve un poco más depletado por momentos, se ve más chico, el volumen de todas las áreas de tu cuerpo se reduce. Y claro, eso es incómodo, es incómodo.
Pero bueno, es una incomodidad necesaria si vos realmente querés llegar a cumplir con los estándares de este deporte. Lamentablemente sí es así. Entonces, darte el espacio para abrirte a que esos cambios vayan ocurriendo y a no caer en, en estos pensamientos que te van a llevar a limitar bastante tu progreso, creo que es muy, muy beneficioso. Y hay que encararlo con esa mentalidad sí, a ver, tampoco es que me tengo que poner gordísimo, porque ese extremo no sirve. Pero no tengas miedo a taparte. La realidad es que, y más justamente como decís vos, si son tus primeros años, probablemente no tengas ahí una etapa de volumen en donde mantengas durante muchísimo tiempo los cortes en los hombros, en la espalda, en cuádriceps. Mejor mantenete en una composición corporal controlable, ¿sí? Llega ahí con tiempo, pero después mantenete ahí porque seguramente te vas a encontrar con que en esa composición corporal en donde no te sentís más cómodo, correlaciona justo con los momentos en donde más progresás en el gimnasio y en donde potencialmente más adaptaciones podés llegar a tener. Quizá, ¿sí? Es una hipótesis, pero estoy de acuerdo. La verdad que ese me parece un punto bastante importante. ¿Vos querés agregar algo más a ese punto? Oh, sí, sí, sí quería decirte que, bueno, aquí hay que matizar que cuando dices incómodo es incómoda la persona con el cómo se ve. De Exacto. pronto, no a nivel tal vez de incomodidad física, porque, a ver, también hombre, seguramente los que nos escuchan están muy en el mundo del culturismo y todo, y consumen contenido. Y claro, habrán escuchado las típicas anécdotas de estas personas en volumen que pesan 120, 130 kilos, que no pueden dormir, que no pueden amarrarse los zapatos. Seamos sinceros, de forma natural eso no va a suceder. Si llegas a ese punto que tu cuerpo no te puedes amarrar los zapatos, hombre, te pasaste de grasa, pero por muchísimo. Y también ese nivel de incomodidad tal vez de que no puedo comer más, es demasiada comida. Son pocas las personas en el mundo que realmente tienen que llegar hasta ese momento. Total. Son muy pocas las personas que realmente... Eso es una combinación de factores de metabolismo, de masa muscular, de forma de entrenar que se da en muy pocas personas. Si haces las cosas bien, muy progresivas, aumentando la comida cuando realmente toca y todo eso, seguramente así hayas ganado 15, 20 kilos, seguramente con todo bien hecho, incluso hasta la última parte del volumen, sigas sintiendo hambre de vez en cuando durante el día. Es una incomodidad más visual, tal vez de lo que dices. Y lo que dices, o sea, esa incomodidad visual, aquí entran aspectos como, eres competitivo y quieres ser competitivo, y ya entran aspectos muy subjetivos como, cómo te sientes cómodo. O sea, si te sientes cómodo en punto de competencia, pues hombre, debes desligarte un poco de eso porque va a pasar un buen tiempo sin verte así, debes entender que te vas a tapar. De hecho, me viene muy bien eso que mencionaste porque justo tengo hoy una revisión con un chico que compitió el año pasado y ya, imagínate, compitió en octubre y ya ahorita ya hemos subido muy progresivo y está súper bien y tiene un montón de margen para seguir subiendo y justo me dijo, oye, ahí estoy escribiendo los días antes de hacer la revisión en la tarde, me dijo, yo creo que ya va haciendo hora el mini cut y yo, hombre, ya estoy, o sea, en esa revisión esta va a ser la conversación. Hombre, no, ahora el minicut, no haciendo ahora el minicut, sería llegar a hacer un minicut en este momento. De hecho, mira, ¿Sabes? a largo plazo hasta lo veo beneficioso para lo que es la mejoría de la imagen corporal, porque justamente eso te da pie para ponerte humilde en cierto sentido y desapegarte de un físico definido y que para el momento en el que llegue la etapa precompetencia, sepas que ahí no es donde perteneces, en ese punto extremadamente definido y donde tu salud no está en un gran punto, digamos. Entonces, sí, lo veo también muy beneficioso por ese lado, como date el espacio a que ocurran cambios en tu cuerpo que no necesariamente son los que desearías ver, pero que necesitas para volverte una versión más competitiva de vos mismo como atleta. Y también veo algo muy chévere que mencionó una persona que tú trajiste perdón, aquí a tu podcast, que se lo vi a él por historias, a Alex, el español, el preparador español. Él dijo una vez por historia algo que yo no le había escuchado nunca a nadie. Yo lo intuía en mi mente, pero es de esas cosas que uno dice, yo me lo intuyo, pero no hay evidencia,
Y me da miedo a mí también afirmarlo, porque si nadie lo ha dicho es porque a lo mejor está mal. Es de esas cosas que yo tuve ahí, y la primera vez que lo vi así como exteriorizado y material en alguien, se lo escuché a él, y fue que él dijo que hay que entender algo, y es que ese sweet point para ganar masa muscular de una persona es muy diferente en cada uno. A lo mejor, hombre, tengo un cliente que toda su vida fue terriblemente obeso, porcentaje de grasa toda su vida por encima de los 25% de grasa corporal, incluso más. ¿Por qué no podemos decir que su cuerpo a lo mejor se siente cómodo y encuentra el sweet point un poquito más tapado? No voy así en los 30% de grasa, pero a lo mejor a esa persona no hay que buscar mantenerlo mucho tiempo en un 10-12% de grasa, porque las ganancias van a ser mínimas. En cambio, sí se va a sentir tal vez más cómodo cercano al 15. Entonces, justamente aquí es donde entra también la individualización de todas estas cosas, y de entender eso, sí, que todos los procesos son muy distintos, y que ese set point, obviamente hay que buscar cambiar ese set point, sería maravilloso, Ir pero siendo con el pasar de los años, más que nada. exacto, pero está ahí y hay que tenerlo presente. Qué bueno que mencionaste ese punto porque no se me hubiera, creo, ocurrido como ponerlo ahora sobre la mesa. Y es algo que me parece importantísimo, loco. Bueno, igual, por más de que sea una de esas cosas que decís como, ay, no quiero ser tan osado como para alargar esto, por ejemplo, a las redes sociales. Sí, sí, creo que sí hay un poco de evidencia, loco, de que ese set point también se va modificando y va ondulando a lo largo de la vida. Entonces es interesante y tenemos evidencia de que justamente por medio de la creación de un estilo de vida compatible con este deporte, eso puede ir bajando. Sí es cierto que estás y hay determinados porcentajes grasos. Y, loco, te repito, me encanta que hayas sacado ese tema, porque si no, parece en redes sociales que todos deberían empezar su etapa de volumen con 10-12% graso. Y no, hay personas que simplemente no llegan a ese punto y está bien y tienen que aceptar la consecuencia, no dejarse llevar por ese mensaje y aceptar el costo de que ellos van a terminar sus etapas de definición para continuar en off-season en volumen con un porcentaje graso un poco mayor a lo que ven como el estándar en redes sociales de lo que se debería hacer, básicamente. Y está bien, está bien. Por eso me encanta, por ejemplo, en la práctica, llevar datos cualitativos de estilo de vida, de energía, mismo monitoreo del rendimiento. Y sí es cierto que es muy individual. Por ejemplo, yo soy una persona que se puede mantener muy definida todo el año y va creciendo poco a poco, e incluso estando en un porcentaje graso bajo, rindo muy bien en el gimnasio, muy, muy bien. Y las marcas así, se van para arriba. Pero esa no es la realidad de muchas personas. Sí he tenido muchos clientes que allá cuando se tapan un poco más y se perciben visualmente un poquito más incómodos, loco, las marcas empiezan a volar y capaz ellos ya quieren cortar esa etapa y es como, no, estás en el mejor punto para crecer, mantengámoslo todo lo que podamos, hermano, ¿entendés? Así que qué bueno que hayas traído eso a la mesa porque me parece un tema, pero importantísimo, loco. Y no, es importante porque se habla mucho o sea, se repite mucho el mensaje de que cada proceso es diferente, todo, pero es como si solo aplicara para definición, como si solo aplicara para perder grasa. Y de hecho, el tema de las fases de volumen es un tema que realmente está bastante olvidado. O sea, no se habla mucho si lo piensas. Yo me acuerdo que eso lo decía también Eric Texler en Más, en algún artículo que leí, porque era como un artículo que decía cómo hacer para poder comer más y que no sea incómodo. Y él decía como que, hombre, no hay evidencia, como tal vez no hay de estas estrategias, entonces toca hacer todo lo contrario a lo que se hace para hacer más cómoda la fase de fricción. Ujú. Y es lo mismo, no se habla mucho del tema de las etapas de volumen y eso, porque como no vende, o sea, no vende mucho el tema de taparse un poco, pero pues, bueno, o sea, sí creo que los puntos que trajimos ahí sobre la mesa están bien, bien, bien interesantes. De hecho, yo como preparador, no sé si te pasa lo mismo, pero los cambios que más satisfacción me dan dentro de lo que mis clientes son los cambios en volumen. Cuando se nota una diferencia notoria en tamaño muscular de un antes y un después, como, sí,
porque es la prueba única de que esa persona se está volviendo más competitiva, ¿entendés? Total- Eh, Totalmente. qué difícil Totalmente. es hacerse una buena etapa de volumen, perro, ¿qué querés? No voy a decir que perder grasa es fácil porque, pues, digamos que en la parte teórica no es tan complejo, pero sí, pues, permite ver cambios más en el corto plazo. Cuando hablamos de ganancias de masa muscular, hombre, se pone compleja la cosa, entonces ver que se materializa es satisfactorio, a más no poder. Vamos con otro punto. Este era uno de los últimos que yo quería tocar de off-season y es un poco opinión poco popular, porque sí creo que está bastante de moda el pasar de volumen, minicut, volumen, minicut, volumen, minicut. Si yo el día de mañana tuviera que preparar mejor una persona, le diría que le dé una oportunidad a las etapas de mantenimiento. Me explico. Creo que, bueno, un poco como lo que venimos diciendo y sugiriendo, sabemos que en definición se crece menos. A lo sumo, pequeña recomposición corporal en atletas experimentados. No estamos hablando de personas novatas que recién arrancan el gimnasio, que el ritmo al que pueden generar adaptaciones y la magnitud de esas adaptaciones que pueden ir consiguiendo al pasar de las semanas es mucho mayor en comparación a una persona que lleva varios años entrenando, ¿sí? Quitando ese contexto, personas que ya entrenan hace unos años y que están persiguiendo un nivel competitivo para mostrar en algún momento, a pesar de los años, la tarima, no crecen bien en definición. Los pones en definición y no van a ganar mucha masa muscular. En volumen sí, en volumen van a crecer mucho más en comparación. Y en mantenimiento, ¿qué pasa? Pasa que se crece, ahí tenemos evidencia que sugiere que se crece relativamente similar. Yo creo que también esto puede llegar a ser muy caso dependiente. Debe haber un grado de individualidad fuerte y también tiene que ver con esto que hablábamos de set point, de mantenernos un poco más ahí y demás, pero en mantenimiento, digamos, si bien no sé todavía responder bien la pregunta como, bueno, ¿qué tanto se crece en volumen? ¿Qué tanto se crece en mantenimiento? Lo que sí estoy completamente seguro, por lo menos ahora, es que en mantenimiento también se crece mucho más que en definición. Y sin duda es algo que el hacer ciertas etapas de mantenimiento te puede ayudar mucho a extender más esas etapas de volumen, a amigarte con algunas sensaciones incómodas a nivel físico que no tienen que ser desbordantes, tipo como lo que hablábamos a nivel digestivo. No es que estás allí, que ya estás estallado de comida y oh, ya no das más de comer. No, 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 pero quizás sí se empieza a percibir, por ejemplo, un grado de saciedad post comidas que puede llegar a ser un poquito incómodo, cierto grado de incomodidad tolerable. Bueno, te puede ayudar a amigarte con esas sensaciones antes de seguir subiendo la comida, te puede ayudar a reestablecer tus hábitos cuando las cosas se van saliendo un poquito de la mano, porque a veces pasa que nos salimos un poquito de esos raíles de mi estilo de vida acá está a punto, y a veces en volumen se empiezan a perder algunas cositas porque las personas se confían y demás, como, de todas formas estoy creciendo, no pasa nada, no tengo que controlar tanto mis hábitos en comparación a si estoy en etapa de definición. Puede ayudar a eso, pero más que nada el mayor beneficio de todos de lo que son las etapas de mantenimiento es que te ayudan a extender justamente esas etapas en donde tu cuerpo está en un entorno favorable para seguir metiendo tejido muscular. Ese creo que es, ya solo por esa razón, las etapas de mantenimiento, a mi parecer, son una fruta muy noble, muy noble. Claro, ayudan a calmar las aguas también, como lo mencionas, ayudan a calmar las aguas, no solamente a nivel de competición, sino a nivel de hábitos, que es algo que siempre es bueno hablar. Porque si hay una etapa de volumen cuando uno está comiendo tal vez mucho y el foco, digamos que, siendo sinceros, un off-season y un superávit tal vez no requiere el mismo grado de compromiso que un déficit o una preparación para competir. Entonces es normal que se pongan un poco turbias las aguas, entonces ayuda para volver como a reestructurar todo. Yo de hecho, fíjate que tú dices eso,
Y yo sí implemento minicuts seguidos en mis plannings, en mis clientes, pero con ese pequeño detalle, que mis minicuts no son minicuts, son etapas de mantenimiento. Porque yo lo aprendí así desde un principio realmente, si te soy totalmente sincero, yo lo aprendí así desde un principio realmente, porque cuando yo me formé con la Escuela de Culturismo Natural, ese era el minicut que ellos hacían, una etapa de mantenimiento. Entonces, así fue que yo aprendí el concepto de minicut inicialmente. Obviamente conocía, tener la etapa agresiva y tal, pero ya cuando entré digamos, a la formación más densa al respecto, ese es el minicut que yo conocí. También, obviamente, conozco el de la parte, eso lo aprendí sobre todo con Israel, de la parte de realizar libros de ellos, de minicut manual y todo eso. Pero el que yo aplico es eso, una etapa de mantenimiento, que les digo a las personas, vamos a hacer una etapa de mantenimiento. em, y es muy bacano, eso me parece brutal, porque es lo que tú dices, si hay evidencia que muestra que el mantenimiento puede ganar y la gente subestima muchísimo Muchísimo. el poder de mantenimiento. Si tú te pones a ver cuáles son las recomendaciones realmente de superávit en una persona intermedia avanzada, 5% de superávit, o sea, 10% de superávit, dime tú qué diferencia piensas que va a haber entre un 5% y mantenerlo igual. ¿Qué te hace pensar que ese 5% va a ser tan diferente a mantenerlo igual? Y es que ese es un problema también, o bueno, problema no, es normal, porque lo que se busca, y cuando se hablan de las recomendaciones, siempre estamos hablando de maximizar, 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 maximizar. Entonces, sí, para maximizar las ganancias de masa muscular, un superávit es necesario, pero no quiere decir que un mantenimiento no haya ganancia de masa muscular. Lo necesitas para maximizar, pero tal vez el mantenimiento también va a hacer que ganes masa muscular. Necesitamos estar la mayor parte del tiempo maximizándolo, por supuesto, pero ese mantenimiento también te va a traer muchos beneficios, que es lo que estamos hablando, calmar las aguas. Y me pasó, aprovecho para contar la experiencia con un cliente que eh, le gusta mucho comer y entrena como una bestia, le fascina. Entonces, estábamos más o menos en 3.100 calorías, él estaba subiendo el peso, 3.100 calorías para el peso y la estatura de él es bastantico ya. Y él me seguía manifestando, sigo teniendo hambre durante el día, no está teniendo un problema la comida, me gusta mucho comer. Y cuando le hice el minicut, el mantenimiento, él pues no le gustó mucho porque pues no lo entendía, decía como, no estoy gordo, no lo veo necesario, no estoy muy cómodo con la comida que tengo, pero yo sí lo vi necesario justamente para darle un poquito de longevidad a la cosa. Ok, pues llevamos muchas semanas subiendo de forma lineal, tal vez las últimas semanas la subida ha sido un poco más grande de la que me interesa que sea, entonces prefiero una pequeña etapa de mantenimiento para estabilizar un poco la cosa. Y algo que me dijo él muy, muy, muy chévere es que me dijo, me encantó haber hecho esto porque me di cuenta de nuevo que con menos comida me podía sentir saciado. Porque él estaba muy feliz comiendo mucho, tenía un food focus muy alto, porque se habla mucho del food focus en etapas de pérdida de grasa, pero también hablemos del food focus cuando a la persona le gusta mucho comer, porque hay gente que le encanta comer, yo soy una persona que me encanta comer. Entonces, el food focus siempre va a estar ahí, y cuando bajamos la comida, que la bajamos siempre como unas 800 calorías, el peso se mantuvo y me dijo, estoy muy cómodo y estoy contento porque con menos comida igual me siento saciado y el food focus bajó muchísimo, la necesidad por comer bajó muchísimo. Entonces le ayudó a organizar de nuevo sus días de una forma un poquito más interesante, el tema del timing, la distribución. Entonces tiene muchos beneficios no solamente a nivel metabólico y de ganancia de masa muscular, sino también ya en lo práctico y en lo comportamental. Me encantó, loco. Qué bueno que has comentado ahí tu experiencia. Sin duda, le diría a muchos atletas que sí, que le den una oportunidad a las etapas de mantenimiento, porque sí se crece bien. Hay veces que lo último que me gustaría matizar ahí, que no es nada que haya dicho vos, de hecho estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dijiste. Sí, me gusta aclarar una cosa, y que es que muchas veces en este mensaje de maximizar encontramos otro mensaje subliminal implícito en donde parece que si no maximizo, entonces gano muy poco y consigo muy poco retorno de lo que invierto si no maximizo.
Pasa lo mismo con las series, por ejemplo. Con las series es donde más lo he visto, personalmente. Creo que es el ejemplo perfecto en donde si las personas piensan que no hacen por lo menos 10 series, idealmente varias más, por grupo muscular a la semana, que sean efectivas realmente, con una técnica decente y con un grado de esfuerzo brutalmente alto, parece que no gano tanto. Y en realidad cuando justamente te pones a ver qué dice la literatura de qué es lo que pasa con menos, ¿viste este último meta del No Time to Lift? Bueno, entre 5 a 9 series, decía, vas a conseguir el 80% de tus ganancias. Ah, o sea que sí estás cerca de ese 100%, cabrón, ¿entendés? O sea, incluso si hace bastante menos. Y no, la persona dice, no, si estoy por debajo de ese rango, debe ser que probablemente no puedo progresar. Bueno, con las calorías, fíjate, pasa exactamente lo mismo. Estás muy cerca de lo que es el maximizar. ¿Cuánto se conseguirá en mantenimiento? Un 80-90% de todas las ganancias posibles, del 100% posible. Entonces, con menos, sí se puede muchas veces conseguir la gran mayoría de los beneficios. Y como dice un amigo de Venezuela, que este dicho yo se lo digo muy seguido a mis clientes, porque hay veces que el contexto, las volatilidades mismas de la vida no permiten simplemente hacer más y solamente pueden invertir los recursos que tienen disponibles en ese momento. Cuando lo óptimo no es posible, lo posible es lo óptimo. Y quédate con eso, porque si no, ya el resto no lo podés controlar, no podés hacer más. ¿Por qué te quedás refunfuñando de, ay, me gustaría poder hacer 15 series por grupo muscular a la semana? No podés. Entonces, quédate con lo que sí podés hacer, que de todas formas seguramente progreses, pero un montonazo. Totalmente. Chévere, me quedo con ese dicho. Cuando lo óptimo no es posible, lo posible es lo óptimo. Sí, No, bueno. es un buen dicho. Se lo robé ahí al pana Klaus Christos, lo que es Nutri allá de Venezuela. Bueno, precompetencia. ¿Te parece que arrancamos con eso? Vamos de una. Bueno. El último lo dije yo, así que te toca ping pong. Ok. Yo por aquí igual tenía anotadas algunas cosas para que no me cogieran. Bueno, si yo tuviera que preparar alguna persona mejor el día de mañana, no no subestimaría la cantidad de grasa que tiene, porque siempre hay más grasa por perder. O sea, es que no hay una sola vez, y fíjate que en esto yo mismo estoy pegándome un tiro en el pie con lo que digo. Ya ahorita me está empezando a pasar menos, pero no hay una sola vez en un planning que haya hecho de pérdida de grasa en el que no haya terminado por haber más grasa por perder de la que pensaba. No hay una sola vez. No hay una sola vez. ¿Por qué? Bueno, pues decir por qué es simplemente porque primero no somos Texas andantes, no tenemos un Texas carne lobo, entonces no podemos saber realmente si cuánta grasa hay por perder, tenemos que limitarnos a lo que podemos ver y lo que intuimos. Por más plicometría, por más todo esto, hombre, incluso me ha pasado con una plicometría que, ok, yo tengo unos valores en los que, ok, la sumatoria total de pliegues debe estar más o menos por acá cuando uno se acerca a la competencia, entonces uno puede tener referencias, pero es que depende del que toma los pliegues incluso. Entonces, no hay manera, entonces siempre sobreestimaría la grasa que hay por perder porque seguramente hay más de la que piensas. Y hay que tener en cuenta algo, y es que cuando armamos estos calendarios, que me imagino que los que estén estudiando esto ya no han escuchado hablar alguno de los dos del tema de los calendarios, que son cuando planificamos el tema de la pérdida de grasa y todo, siempre, siempre lo montamos en base, ok, queremos llegar a este peso porque seguramente esto represente X porcentaje de grasa, pero debemos tener en cuenta algo, y es que primero, algo de masa libre de grasa se pierde en el camino, entonces esa masa libre de grasa debe estar presente al momento de planificar, y segundo, que eso es un peso cargado, que ese es un peso cargado. Entonces, seguramente si tú estimas, por ejemplo, que tienes que llegar a 78 kilos y que eso va a representar un 8% de grasa, vas a tener que bajar más de esos 78 kilos
para que una vez cargues, pues seguramente suba un poquito, que no estoy diciendo que la carga vaya a subir 2 kilos, que no va a pasar, muy pocas personas cargan y suben 2 kilos, em, pero hombre, es algo a tener en cuenta, que seguramente deba romper un poco esa barrera para después una vez llenemos de nuevo esos depósitos de glucógeno o digamos hagamos esa pequeña reversa, en fin, la estrategia que voy a utilizar se llega ahí sí, y lo que te digo, pues, no subestimar realmente el tema de la grasa que hay por perder, porque siempre suele haber más. Perro, ¿no te ha pasado que a veces ves en redes sociales, por ejemplo, atletas que se están preparando y dicen, no, por plicómetro di 3%, y lo ven en el chequeo físico y no tiene ni una raya en el glúteo? Es como, loco, estás en un 6, 7, no estás en un 3%, no hay chance, ¿entendés? No, sí, no, Eh, no. Uy, pasa muchísimo. sí, Sobre todo, ¿sabes con quiénes pasa más? Pasa con las chicas. Porque no sé qué pasa con las personas que toman los pliegues, que siempre las chicas les dan menos grasa. Pasa más con las chicas. mira vos. Entonces, llega una chica que visualmente uno dice, ok, está en un 22, pero por plicometría da un 15. Y uno dice, carajo, o sea, claro, antes uno de ver el Si físico, un 15 está relativamente cerca de lo que deberías estar para ya competir en bikini, imagínate. exactamente. Entonces, a mí me pasó, de hecho, también me pasó este fin de semana con una chica que llegó al equipo, que uy, no quiero competir, estoy en volumen, quiero continuar el volumen, y me llega con una plicometría, no había visto yo todavía el físico, 15%. Oh, y yo veo el físico y digo, hombre, no. Sí, no sé por qué pasa mucho eso con las chicas con las psicometrías. Mira vos. Pero bueno, perdón haberte interrumpido, pero sí me pareció, quería compartir eso. No, pero bueno, está bueno, es un buen dato ahí. Lo tomo por si me llega una chica que también me entregue los datos de plicometría, voy a acordarme de vos seguramente y algo voy a comparar ahí. También otra consideración de por qué está bueno sobreestimar grasa que tenés que perder, es que, hermano, a nivel de estimación visual hay demasiada variabilidad respecto a cómo se ve un mismo porcentaje graso en una persona u otra. Nunca me he encontrado dos casos iguales, jamás. Entonces ya eso complica las cosas, complica las cosas. Y, y bueno, sí, creo que está bueno como si se van a hacer los cálculos ideales y ponerle que todo sale perfecto y no hay estragos en el medio, bueno, estragos van a haber, pero llegar a ese pesaje objetivo, ese pesaje que es el objetivo, como decir, bueno, más o menos acá voy a pesar tantos kilos para yo luego subirme en la tarima, un par de semanas antes, si podés llegar a eso para saber si tenés que perder un kilito más y dar con un mejor punto. Si te podés dar el lujo, esto no aplica tanto en debutantes, considero, porque las cosas sí se ponen bastante complicadas. Entonces, en ese contexto, no, muchas veces no nos podemos dar ese lujo, la verdad. Nos encontramos escenarios más subóptimos que de todas formas, dentro de ese contexto, se puede sacar un gran punto, ¿sí? Pero quizá no va a ser esa condición de élite que buscas y que decís, sí, mi equipo, este es el estándar competitivo de mi equipo. Bueno, en debutantes no sé si pasa tan así, pero... Y más si no tuviste tiempo, como, no sé, decir, 1 año y medio, 2 años, para irlo posicionando al atleta, que muchas veces te agarran con 20 semanas y veis, ¿viste? Y es complicado porque los agarran en un punto que no es el mejor para sacar el mejor punto en la tarea. Bueno, vuelvo. Entonces, sí, creo que es importante si se va a hacer el planning, ese plan de ruta, esa proyección de la composición corporal para la etapa precompetencia. Creo que hay que hacer un colchoncito de más. Si te puedes dar el lujo de hacer eso y no es mucho lo que se va a arriesgar del atleta, creo que es muy, muy beneficioso. Y hablo de que el requisito tiene que ser que no se arriesgue mucho porque hay veces que
saltan indicadores de que la salud no está en un gran punto, entonces a veces no te puedes dar ese lujo. Y eso es un punto que simplemente se va a ir mejorando competencia a competencia. Y también hay casos en donde tampoco te puedes dar ese lujo porque tenés muchos síntomas de que las conductas a nivel de alimentación están a punto de deteriorarse bastante. Entonces esa es como otra consideración que me gusta utilizar y que me pintaba como tirarlo por encima, simplemente como, bueno, también esto se tiene que tener en cuenta. Muchas veces no es solamente llevarlo al punto de competición y, y ya. Em, pero sí, loco, la verdad que importante esa partecita. Sí, eso que tú dices de los first timers, de los debutantes, es algo que es muy cierto. Tal vez buscar llegar a una condición de élite en un first timer no vaya a ser lo más indicado, a menos de que llegue un first timer que ha sido culturista toda la vida, solo que no ha competido. Eh, pues hombre, ahí sí, realmente, tal vez sí tiene la cantidad de masa muscular. Era pro sin serlo, digamos. Exacto, exacto. Lo que yo llamo pro sin tarjeta. Pro sin tarjeta. Eso, y fíjate que antes, para que tú digas tu siguiente punto, ahí en prep sí te quería preguntar algo, un pequeño paréntesis muy pequeño dentro de todo, y es que yo antes decía que el tiempo ideal para uno empezar a trabajar con un atleta antes de competir era un año, pero eso ha subido 1 año y medio, porque con un año uno, bueno, tengo el tiempo, puedo recoger información, podemos llegar bien, pero si realmente uno quiere posicionar un atleta para lograr la mejor prep, 1 año y medio. 1 año y medio, porque un año llega corto. Un año llega corto y dependiendo del caso. Sí, sí. ¿Cuánto opinas tú? Obviamente, mientras más mejor, no, pues 5 años. Oh, sería excelente. Pero bueno, acortándolo un poco. Sabes que antes yo decía, eh, qué loco cómo uno mediante las experiencias puede llegar a conclusiones muy similares. Antes de llevar por primera vez a algún atleta a competir, no, con 20, 30 semanas, genial, seguro que se puede, tipo, está impecable. La mierda, no, no hay chance con 20, 30 semanas que te lleguen. No, muchas veces no sacas el mejor punto, hermano. Entonces sí, considero que realmente, tipo, cuando fui experimentando con atletas y decir como, mira, toma más o menos este plazo de que la persona aprenda lecciones valiosas, ya no solo de composición corporal, sino que aprenda lecciones, que moldee sus creencias al punto en donde mentalmente se puede dar el lujo de que esa preparación sea llevadera. Sí, loco, 1 año y medio es el punto ideal y 2 años, uff, muy bien. No, 2 años ya es éxito. 2 años ya es éxito si no hay nada por el camino que lo impida, obviamente. Sí, sí, sí. No, ya a uno le llegan, uno ya después de haber trabajado así, uno, no, 25 weeks out, no. Ya le duele a uno, ¿viste? Revisemos el caso porque hay que verlo. Sí, no, no. 25. Yo de 30, bueno, vamos a ver qué tal está. Pero ya menos de 30, uff. Veamos qué tal está todo, evaluamos y vemos a ver qué tal. Sí, pero uy, sí, sí, ya dan miedo tomar esos casos un poquito. Bueno, cuéntame qué siguiente punto tienes tú ahí en prep. Para, porque no, también nos fuimos con varios temas. El primero que comentaste vos, recordame cuál es. De no subestimar la grasa que tenemos. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, si yo el día de mañana tuviera que preparar mejor una persona, le diría que por favor, no me haga sufrir tanto y antes de decidir meterse a una etapa precompetencia, ya haya tenido mínimo una etapa de definición realmente exitosa que haya llevado a esa persona a un porcentaje graso que le cueste sostener, en donde haya tenido incomodidades interesantes y le haya presentado desafíos sobre los cuales después va a aprender un montón y todas esas lecciones valiosas, como mencioné recién, las va a llevar a su etapa precompetencia para hacerlas mejor y abordarlas de una forma mucho más llevadera. Es re importante, loco. Es re importante porque creo que cuando
no es el caso cuando, por ejemplo, no tenés experiencias previas exitosas respecto a lo que es una etapa precompetencia. Tenés más chance de pasarla bastante peor y que eso se perciba de una forma en donde ya no pueda ser tan tolerable en sostener ese ritmo de bajada, porque hay algo que hay que decir en etapa precompetencia y es que no nos podemos conformar con solo progreso, sino que tenés que progresar al ritmo que toca para dar con el punto. Ahora, si yo hablo con el cliente y acepta la consecuencia de que va a salir un poco peor a tarifa, porque también me gusta en ese sentido consensuarlo, listo, está bien. Aceptaste el costo, ¿entendés? No vas a dar con el mejor punto posible. Competencia a competencia se mejorará, igual le mandamos para adelante. Pero si vos querés dar con un punto muy competitivo en la tarima, no te puedes conformar con solo progreso, hacer un déficit en donde en la mayoría del tiempo estés cómodo. eh, no, yo ya no vendo eso. Yo ya no vendo eso. Antes sí creía que era posible tener muchos casos en donde no haya tanta incomodidad. Las pelotas, hermano. Si vos querés una condición de élite, es sumamente incómodo. Sumamente incómodo. Y si vos no pasaste por eso, como me gusta decirlo a mí, vivilo antes de vivirlo realmente. Antes de que se haga real, vivilo antes. Em, Hay muchas más chances de que, por ejemplo, vos en el camino de esa etapa precompetencia deteriores tus conductas a nivel de alimentación, termines moviéndote menos, termines comiendo más y eso te lleva a deteriorar ese ritmo de bajada de peso y no dar con el punto. Entonces va a ser mucho, mucho más llevadero si tenés esas experiencias previas, considero. A ti te va a gustar el siguiente punto que yo voy a dar, pero me lo guardo para ahorita. Comentándolo a lo que dices, eh, ¿qué pasa? Yo diría que algo que resume muy bien esto que mencionas es que cuando se vive algo por primera vez se magnifica mucho, se magnifica. Yo justamente eso se lo comunico mucho a mis atletas que están first timers, porque cuando entramos en la preparación y empiezan a decir, ok, me está dando ansiedad, ya empiezo a sentir ganas de comer, empiezo a aumentar mi food focus, yo le digo, hey, yo le digo a la gente, yo tal vez no vendo tanto este tema de mentalidad, de hábitos, yo tal vez no vendo tanto de eso, no me gusta mucho meterme en temas eh, así mucho de coaching personal, sí, de desarrollo y todo esto, pero sí me salgo un momento de eso y le digo, hombre, cuando eso suceda, haz algo de introspección. Y es, ¿sí realmente es para tanto lo que estoy sintiendo? O sea, ¿realmente es hambre lo que estoy sintiendo? ¿Realmente siento esa necesidad por comer o estoy magnificándolo por lo que es la primera vez que lo siento? Y suele ayudar mucho y, esto quiero comunicarlo por si nos ven otros coaches o los mismos atletas o los mismos oyentes, no quiero que piensen que yo minimizo lo que siente el atleta porque no se trata de minimizar. Yo no le digo al atleta, hey, lo que está sintiendo es mentira, no, porque la gente lo está sintiendo. Sí. Está sintiendo, yo le digo a las personas, sé que no estás sintiendo porque lo he sentido, sé que no es mentira, lo estás sintiendo, Pero sácate pero la vamos, duda. exacto, vamos a interiorizarnos, vamos a detenernos un momento, identificar bien qué es lo que estamos sintiendo y vas a darte cuenta que a lo mejor no es tan insoportable como lo pensabas. Entonces, no es minimizar, no hay que minimizarlo, por favor no lo minimicen, pero ahí es que parar ese momento a verlo porque lo que tú dices, al ser algo nuevo se magnifica, entonces si tenemos experiencias previas va a ser muy positivo porque no va a ser un paseo de rosas, como tú lo mencionas, pero sí va a ser menos incómodo ya haber estado ahí, ya haber estado ahí. Mm, Me encantó. Sabes que lo voy a tomar a eso. Me gusta mucho. Creo que es un re buen consejo para que los clientes lo apliquen. Y agrega algo que hago yo cuando mis clientes se enfrentan a esos problemas, que es algo que les suelo decir a los reportes, que tiene que ver con esto también, con estar consciente de lo que estás sintiendo en ese momento y observarlo sin juzgar, con curiosidad, como medio en un estado un poco meditativo, por así decirlo. Entonces, si a eso le agrego el reflexionar acerca de si la magnitud de lo que estoy sintiendo es realmente tan alto, creo que puede funcionar incluso mejor.
Yo lo que le digo, esto lo saqué de Eric Trexler en su momento, respecto a lo que es, bueno, el introducir la meditación hacia observar estas señales de hambre, este foco en la comida, y verlo como si yo estuviera, por ejemplo, sentado en un río meditando. Suponete que el Eric Trexler lo explicaba como lo siguiente, la analogía era como si yo estuviera sentando, bueno, estuviera sentado ahí al lado del río en pose meditativa. Y van pasando hojas, ¿sí? Alrededor de tu cuerpo. Hay viento, hay hojas y cosas que te distraen, ¿sí? Estímulos externos. Siguiendo con esta misma analogía, cada hojita que va pasando y que te va rodeando el cuerpo, así que te distrae un poquito, es algo que vos podrías llegar a sentir. Inserte sentimiento X. Y dentro de todo lo que vos podrías llegar a sentir, bueno, cada hojita es una mezcla entre varias emociones, ahí podría estar una hojita que diga, oh, hambre, un antojito ahí, qué gana de un pancito, un bollito de pan, un buñuelo, sí, allá comen buñuelos. Eh, el otro día me contó un cliente que en diciembre muchos se queman la cara con los buñuelos porque les explotan, loco, me pareció curioso cuando los cocinan. Bueno, entonces está bueno como sentarse un poco, analizarlo, reconocer que está ahí y proceder a aceptar el hecho de dejarlo pasar, porque va a seguir ahí, no se va a ir. Y ya el hacer esa práctica te ayuda mucho a aceptar el costo como bueno, sí, te da una brecha, un pequeño espacio de decir como, mirá en la que me metí, loco, pero yo lo elegí. Si a eso le agrego lo que decís vos, creo que hasta le puede dar un puntito como un poco mayor, pero sí me gusta mucho el que aprendan a reconocer esas cosas que les van pasando, que reflexionen un poquito de ello y que acepten también, hagan el esfuerzo por lo menos de aceptar el costo, eh, para evitar el reaccionar en todo momento a esas cosas que te van pasando. Como decir, no, en el momento que aparece el hambre, no tenés que sí o sí ir y abrir la heladera. Tipo, unir esas dos acciones, ¿no? Bueno, creo que ayuda. Me gusta, porque bueno, esto ya es otro tema y que se podría hacer otro podcast hablando más de ello, pero eso también lo decía Daniel, de Daniel Álvarez, de Gibrats, que eso se lo escuché a él y es un mensaje que a mí me parece arriesgado decir, pero que es importante mencionarlo. Obviamente hay que tener en cuenta el contexto y es que estamos toda la vida huyendo del hambre. eh, Cuando entonces, claro, nos encontramos en ese contexto, pues ya no podemos ir a solucionarla. O sea, siempre relacionamos con el sentir hambre con algo negativo, y es lo que él decía es, ¿por qué está mal sentir hambre? O sea, ¿por qué tenemos que ir al hambre? ¿Por qué está mal? Obviamente, yo por eso digo que es delicado mencionarlo, me parece que es de tener cuidado porque, ok, eso puede abrir pie a tal vez muchas conductas del trastorno, sí, de trastornos porque, ok, siento hambre todo el día, entonces si quiero bajar de peso, no se trata de eso, dependiendo del contexto. Pero pues bueno, lo que te digo, se abre ahí otro tema que se nos sale de pronto un poco en el podcast. Entonces, En un contexto saludable de una persona que busque un objetivo competitivo, es un mensaje que es útil, hermano. porque hay que tener en cuenta que el hambre lo vas a sentir ya no dependiente de lo que entre en tu estómago. Entonces, el hambre va a estar ahí. Que no reviertas esa situación, no va a dejar de estar. Entonces, tienes que aprender a irte como con él. Bueno, voy con mi punto. Si yo tuviera que preparar mejor a alguien el día de mañana y una preparación para competir, le diría que se desapegue un poco de las redes sociales. Por varias cosas. Por varias cosas. No me voy a meter tanto en el tema de comparación de físicos, ni en el tema competitivo, ni nada de eso, porque eso es otro tema y, pues no sé, no tengo tanto por decir al respecto, que es importante, pero no tengo tanto por decir al respecto, sino más por no comparar, no tanto el físico, sino su experiencia con la de otra persona, el cómo lo está viviendo. Y voy a poner mi caso para que se entienda perfectamente. Yo, todo el tiempo que me estuve formando en el tema competitivo, y por eso es que dije que te iba a gustar, fue escuchando muchas experiencias y muchas historias, no sé cómo decirlo,
muchos cuentos en los que mencionaban que la preparación para competir no tenía que ser tan difícil. Y es cierto, no tiene por qué ser tan difícil. Dejémoslo ahí. No tiene por qué. Entonces, en mi mente se creó una imagen de que si la estabas pasando mal, es que estabas haciendo las cosas mal. Entonces, claro, cuando tú te encuentras ahí y empiezas tal vez a escuchar la experiencia de otras personas que están compitiendo y ves que no están mal, ves que se sienten bien, eso también va a magnificar tu incomodidad, porque va a crear como cierta incertidumbre, como, uff, ¿por qué la estoy pasando mal si esta persona está bien? Pero hay algo que tú no sabes, ¿cuántas veces ha competido esa persona? ¿Qué tan posicionado inició bien esa persona su preparación para competir? ¿Cuántas veces esa persona ha estado en ese punto y ha hecho que pues, no se siente tan incómodo estando ahí? Lo que dices, si es la primera vez, va a ser incómodo. Las primeras veces va a ser incómodo. Entonces, no compares tu experiencia con la de otras personas. No entro en el físico, entro únicamente en el tema de la experiencia y de cómo lo estás viviendo, porque puede ser mucho más difícil las cosas. Todas las personas lo viven diferente. Que sí, que esas historias de que llegas con 3.000 calorías al día de la competencia, hombre, puede que algún momento de tu vida te toque, pero a lo mejor no en este. Y debes entender eso. Y no está mal, así como puede que nunca te toque. Son cosas que están ahí, cada cuerpo es un mundo y cada quien lo vive diferente. Y el hecho de que, ok, en la competencia no gana el que más sufre, eso está, gana el mejor físico, pero tal vez si tú la pasaste mal, porque es que eso es lo que pasa, que uno piensa, si estoy sufriendo, entonces no voy a llegar bien, si estoy sufriendo mal, no voy a llegar bien, pero, hombre, ¿por qué no? Sí, o sea, se puede, entonces eso, no comparar su experiencia con las otras personas que, bueno, puede suceder ese tipo de cosas. Vos en su momento, cuando yo estaba recién comenzando a iniciar esa etapa pre-competencia, me diste un consejo muy bueno. Y miren, yo venía escuchando durante todo el año anterior, tanto de mis atletas como de mi entorno, que de personas que compitieron, porque, claro, con ellas voy a hablar un poco más, como, hey, ¿qué sentiste? Quería saber, obviamente, si iba a ser mi primera vez compitiendo. Sí. Y yo sí estaba entrando sugestionado de forma negativa, como, uff, bueno, listo, vamos a grindear desde el día uno, ¿entendés? Yo probablemente sientas hambre y los antojos y qué sé yo, es como, che, quizá no es tan así, ¿no? Y me terminé dando cuenta de que, nada, me diste ese consejo y dije como, de buena, loco, me estoy sugestionando. Esto no es el enfoque correcto. Tengo que simplemente ir con curiosidad y sin expectativas previas forjadas por experiencias de otras personas que por un montón de razones no soy yo. Entonces fui con curiosidad y sí estoy observando cada sensación nueva que va ocurriendo como sin juzgar de alguna forma. Como, mira qué loco, me está pasando esto. Eh, y siento que los aprendizajes se dan de otra forma, loco, cuando lo encaras de esa forma. Como también con más cariño, más jugando, por así decirlo. Me siento así, en mi prep me siento como que estoy jugando con esto realmente. Hay cosas que sí son un poco más incómodas que otras en el momento. El otro día tuve mi primer día en donde el Food Focus subió bastante por la tarde, porque hubo un descuadre ahí con mis kilocalorías. No me organicé como debería haberlo hecho para que no se dé esa sensación. Y sí me di cuenta, sí, que estaba en la tarde y como que estaba buscando, sí, que no sabía qué, en el momento no me di cuenta, y después me di cuenta como, pará, estoy buscando comida. Tengo el food focus medio alto, ¿viste? Estaba como ansioso, justamente. También venía de una tarde larga de trabajo y, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo llevas un poco más de esa forma, creo que puede ser un poco más ameno el proceso. Totalmente. Sí. Y no te va a llevar a magnificar las emociones que puedas llegar a tener ahí en el medio. Así que eso me encanta. Eso me encanta porque sí es cierto que es algo que le pasa a la gran mayoría de atletas. Si yo hubiera escuchado, por ejemplo, ¿conocés el caso de Sergio Martínez? Eh, Grand Physique de España. Ok. Bueno, él dice abiertamente que no le costó. No sufrió. Y hay veces que se puede llegar a malinterpretar un poco el mensaje, que es como que
Si competís, no sufrís. Es como, hermano, la verdad que eso es bastante individual, o sea, realmente no podemos afirmar eso, o sea, con la única persona en la que puedes realmente afirmar eso es con vos. Eso es importante. Así que me gustó mucho. Y hay que decir algo, a lo mejor en la próxima sí sufre. Ah, de una, vaya a saber, porque también el contexto puede cambiar mucho, quizá más estrés, más ansiedad por otros factores externos. Sí, vaya a saber. Sí, total. A lo mejor en la próxima sí sufre. O sea, eso que ojalá no le estoy deseando a Sergio que sufra y nada. Listo, puede tener cierta afinidad para no pasarlo mal, llegando a los porcentajes de grasa, pero puede que en alguna ocasión se... Sí, porque Es que a veces sí pasa que las personas eligen años de competencia que no son los más adecuados, en donde realmente no se dieron cuenta que estaban poniendo como prioridad número uno otras cosas que les van a deteriorar el desempeño del área de la vida que es justamente ese entorno competitivo. Entonces, sí, puede pasar, puede pasar. Yo, por ejemplo, yo sé que lo complicado, por ejemplo, en mi preparación, va a tener que ver un poquito con eso. A mí lo que me está costando bastante es no bajar tanto un cambio por la parte de ser preparador porque se me están presentando oportunidades respecto a eso y aparte prepararme como atleta. Entonces yo sé que eso es un factor que puede hacer que mi preparación sea un poco más dura y menos llevadera. Y sé que dijiste, uff, porque vos lo viviste exactamente así. y no, mi parte con la preparación el año pasado se deterioró mucho. Mm. Pero fue necesaria. Fue necesaria. Fue necesaria porque los aprendizajes que gané fueron brutales. Fueron brutales. No, yo sí hubo un momento en la prepa en la que tuve que decir, ok, es momento de no coger más clientes, estamos con los que estamos, si se va alguien, se va, porque sí, definitivamente no tenía cómo asumirlo, pero bueno, pues cada persona es diferente, ¿no? Eh, pero sí, ojalá lo puedas llevar bien, porque pues hay personas que no lo llevan mal, hay personas que lo llevan muy bien. Por ejemplo, creo que Fer en la preparación de él lo llevó muy bien porque él hizo mucho énfasis en eso todo el tiempo, en que sí se podía preparar a alguien al mismo tiempo que se prepara él. Maravilloso. A mí sí me costó un poco más. Sí me costó un poco más, la verdad. Pero bueno, o sea, individual y lo que te digo y lo que te dije al principio, no te sugestiones. Porque a lo mejor, pues, incluso yo diría que viene bien de cierta manera porque te ayuda a estar tal vez concentrado en otra cosa. Sí, Sí. totalmente. Sí he sentido más foco en ciertas tareas así del día a día. Entonces te concentras en trabajar y a lo mejor eso te ayuda a sacarte un poco el foco. Yo por mi parte no lo tomé tan así. Yo creo que porque el año pasado también había como un cierto crecimiento en mi parte laboral. Entonces, pues como que todo se juntó mucho y por eso fue que tuve que tomar una decisión y dejar que se deteriorara un poquito esa parte. Pero no, ya estoy súper bien. Pero bueno, lo que te digo, no te sugestiones, es lo único. ¿Tienes algún punto más por agregar ahí para la parte de preparación? Creo que hay uno solo y con este ya podríamos capaz irlo cerrando al episodio. Si yo el día de mañana tuviera que preparar mejor a alguien que empieza su etapa precompetencia en un punto subóptimo respecto a la cantidad de kilos que tiene que perder, o sea, por si no se entiende, que tiene que perder bastantes kilos, mejor apretar al principio que al final cuando el cuerpo sí está bastante sensible. Tipo, pecar de bajar muy liviano al inicio y terminar estando a 6 weeks out, en donde te topas contra la pared de que, uff, hermano, sí quedan varios kilos por bajar, y apretar ahí, cuando el cuerpo ya viene de un déficit crónico sostenido durante bastante tiempo, bajando a un ritmo probablemente no tan bajo si tenías varios kilos por perder, y con la masa muscular un poco más descuidada, entre comillas, porque va a estar un poco más desprotegido respecto a masa libre de grasa al final de tu preparación en comparación al inicio, mejor que lo hagas al revés. Si igual vas a terminar apretando probablemente. O sea, es algo que deberías analizar desde un principio, como, mira, tengo muchos kilos por perder, probablemente tenga que apretar fuerte en algún momento que no sea al final. Que no sea al final. Enfrenta al dragón cuando todavía está en su guarida durmiendo, no cuando te agarró ahí descuidado caminando por la calle y te vino a buscar el loco. Ese es el consejo. Me parece, pues claro, muy acertado.
Obviamente, lo ideal sería iniciar muy bien posicionado para no tener que apretar nunca tal magnitud, pero pues si ya tocó, pues sí apretar más hacia el inicio. Incluso, esto está muy bien para conectarlo con esto, y es que ve haciendo pequeñas, como, no sé, esto va para los preparadores o las personas que se preparan ellas mismas, de cada 4 o 6 semanas, detente no solamente a revisar qué tal va la pérdida de peso, no solamente a revisar medidas, no solamente a revisar fotos, sino a ver si puedes reestructurar tal vez el calendario en función a lo que está sucediendo. Porque listo, tal vez no apretaste al final, perdón, tal vez no apretaste al inicio en tu preparación de 32 semanas, pero a lo mejor pasa en la semana 16 weeks out, 18 weeks out, y si tienes estos espacios en donde te detienes a ver, hey, ¿qué tal vamos? A lo mejor dices, no aprieta al inicio, al parecer voy muy justo, tal vez ahí todavía hay tiempo para apretar. Todavía estás en un buen momento para apretar. Llevas un par de semanas encima de déficit ya. Seguramente apretar a este nivel también va a representar algo de pérdida de masa muscular, pero por lo menos no va a ser ya justo antes de salir a la tarima. Porque el apretar tan encima de la tarima va a empeorar terrible, o sea, puede llegar a empeorar muchísimo el resultado final. Sí. A diferencia de tal vez apretar a 18 weeks out, tener un periodo en el que se apretó muchísimo de 18 a 12 o 18 a 14, ya volver a algo más tranquilo después, pues es diferente, hombre. Entonces, no aprietes hacia el final, es el mensaje. Pero entonces, ve revisando si toca apretar. Sí, ve revisando y toca apretar. Eso es. Porque muchas veces, ok, vamos haciendo unas revisiones, tenemos el calendario y nos confiamos porque, ok, vamos con el calendario, pero aquí como que se reúnen todos los puntos que hemos hablado antes de subestimaste la grasa que tenías, el tiempo, muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, eso es, ir revisando. Sí, sí, justo ahí quería comentar la experiencia con dos clientes que respecto a lo que decías de darte un espacio de vez en cuando, cada un mes, por ejemplo, para fijarte si puede ser necesario replantear en lo que es el calendario competitivo respecto a cómo deberías estar progresando semana a semana. Me pasó, era algo que suelo hacer y me pasaron dos casos muy distintos. Un cliente no respondió para nada bien en las primeras semanas. Y sí hubo como una pérdida inicial brusca de peso, pero probablemente se debía bastante a pérdida de agua, pérdida de glucógeno. Después, por otros factores, se nubló esa pérdida de peso y cuando ya pasó eso nos dimos cuenta que no estaba progresando al ritmo que tenía pautado y ya habíamos perdido bastante tiempo. A 18 weeks out ahora nos toca apretar. Tuve una llamada con él, le dije, mira loco, está esta chance. Probablemente tengamos que apretar bastante de forma subóptima, después subimos la comida, pero nos encontramos en esta posición. ¿Estás realmente dispuesto a pasar por esto? Y el loco es súper soldado, como, sí, no pasa nada, si hay que apretar, mandale. Y sí, como súper relajado así. Él ya ha competido antes, entonces buena onda, porque él ya sabe más o menos lo que puede llegar a ser. Entonces le dije, sí, para mejorar ese punto que sacaste en la tarima, vamos a tener que pasar por esto sí o sí. Entonces nos pasó eso. Replanteamos el calendario competitivo. El otro atleta que también compite ahí en Men's Physique, por allá por octubre de WNBF, y quizá en septiembre hacemos ese fogueo que te había contado en otra competencia ahí de NPC para ya vivir la experiencia. Nos dimos cuenta que en las primeras semanas progresó bastante de más. Sus marcas en el gimnasio impecables, sus sensaciones muy buenas, tiene bastante comida y le planteé lo siguiente, mira, sos debutante, entonces sí, tenemos más o menos calculado los kilos aproximados a los que vos tenés que llegar a pesar para estar en ese punto competitivo de Tarim. Pero ¿qué te parece si lo replanteamos? Y no, sí subimos un poquito la comida porque sí estaba perdiendo ritmo a un ritmo fuerte, pero le dije, quizás no queremos bajar tanto ese ritmo de bajada de peso y queremos mantenerlo moderado alto, porque igual sabemos que te sentís bien, nos podemos dar el lujo
Y un par de semanas antes, tipo 4 o 6 semanas, podemos llegar a ese punto, a ese pesaje. Ahí nos vamos a dar cuenta si tenés que perder 1 o 2 kilos más o ya estás en el punto y empezamos a hacer como una medio reversa, por así decirlo. Bueno, es Hacer otro pruebas, ejemplo de cómo. hacer pruebas también de PIS. Exacto. Hacer simulacros. Mucho tiempo de anticipación. Entonces, 2 casos drásticamente distintos, pero es como, che, pará, replanteemos también lo que, porque se, por cómo se va desarrollando la experiencia de cómo va evolucionando el proceso de cada competidor, hay veces que la mejor decisión posible va cambiando en el tiempo. Y no necesariamente tenés que confiar sí o sí y apegarte a rajatabla a lo que decidiste en un principio. Porque también hay un proceso de conocer cómo responde en etapa precompetencia el atleta. Ojalá que ya se haya conocido antes, pero a veces no es el caso. Entonces, sí, creo que ese es un buen consejo para preparadores y preparadoras, más que nada. Sí, no, es que los preparadores no somos brujos. O sea, es que se tiene esta imagen del preparador que es como una computadora humana, Ajá. incluso casi como con una visión del futuro impecable y exacta de lo que va a suceder. Y hombre, no es así. Al final trabajamos con información, necesitamos ir ajustando según la información. Y esto obviamente no siempre pues tiene sus bases y todo, pero lo que te digo, o sea, magia no podemos hacer y no podemos saber el futuro. Necesitamos ir recogiendo. Entonces, no está mal entrar y hacer cambios sobre lo que se planeó inicialmente. Eso es un take-home message importante. De mi parte, hermano, no tengo mucho más para comentar. No sé si vos había algo más que querías decir, que tenías ganas. No, no, eso había sido todo. La verdad creo que se desarrolló muy chévere. Nos complementamos bien. So, siento que quedó una charla bien buena. Bien Sí, buena. sí, sí. Con una Me buena gusta parte. mucho más que la primera vez, loco, la verdad. Claro, totalmente. Veníamos ya más preparados, sabíamos más qué era lo que íbamos a hablar y pues bueno, también mejor disposición eh, y todo. No, todo. De verdad que es muy chévere volver al tema de los podcasts con la llamada de Laura y San el otro día y contigo esta vez me gustó bastante la experiencia de nuevo. Capaz si te invito yo a uno un día, ahí Sí, sí me animo. sí, cuando quiera, loco. Así que, bueno, vamos terminando entonces, vamos cerrando con el episodio. De mi parte, agradecerle a toda persona que llegó hasta el final o que vio solo un par de minutos, lo que le interesó, lo que sea, igual gracias. Y espero que pronto podamos, eh, nada, loco, volver a tenerte de invitado. Yo seguramente te voy a volver a invitar, porque sí disfruto mucho estas charlas. Uy, siempre aparece el loco del final de Sí. siempre. Tengo una consulta, una llamada con un cliente, aparece el cabrón. Vení. O si tengo un podcast, también ahí aparece a molestar. Pero bueno, nada, bueno, vení, cabrón. El famoso Cusco. Uy, mirá, me está haciendo mierda todo, loco. Ya negro no se le Ah, da la cara. Bro. qué bonito. Bueno, entonces vamos terminando con eso y espero volver relativamente pronto a hacer otro episodio, sea solo, sea con vos, sea con otra persona, pero me encantó. Listo, Mati. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Estas charlas de verdad que son muy agradables porque ayudan a aterrizar a veces muchos conceptos que tenemos ahí como en la cabeza. Ayudan a tenerlos bastante, consolidarlos muy bien, aprender lo que ambos nos llevamos a casa, cosas muy prácticas del otro y aprendizajes muy importantes y también pues la gente que nos escucha. Y bueno, de verdad que ojalá que se den más espacios de estos y que a la gente le haya gustado, ¿no? Que nos lo comenten ahí en los comentarios de donde lo estén escuchando. Gracias y hasta pronto.